Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a enseñar a hacer el molde de esta mini bag cajón francés que hicimos en el video anterior. Comenzaremos por la pieza trasera y la tapa. Haremos un rectángulo de 20 por 29.5 centímetros. En uno de los lados, en el más largo, vamos a marcar 13 centímetros. En el lado contrario también marcamos la misma medida. Trazamos una línea para unir ambos puntos. Paralela a esta vamos a trazar otra línea con 3 centímetros de separación. En la esquina superior marcamos 1 centímetro. En la primera línea marcamos 2 centímetros. Y trazamos una línea para unir ambos puntos. En la segunda línea también marcamos 2 centímetros. Y desde ese punto hasta la esquina inferior vamos a trazar una línea. Y estas dos las vamos a unir. Voy a utilizar una circunferencia de 3 centímetros para hacer las curvas. Doblo la hoja de esta forma y corto. Y de esta vamos a cortar una en cartón. La parte delantera la haremos también por esta pieza y llegará hasta esta línea. Para la pieza interior de la tapa vamos a agregar 1 centímetro desde esta línea hacia abajo. Y desde ahí hacia arriba marcamos esa pieza. Esta la vamos a cortar en el material externo que vamos a utilizar. Por este molde de la pieza delantera vamos a cortar 1 en cartón, 2 en tela de forro, y para cortar las piezas de la parte externa le vamos a aumentar 1 centímetro en todo el contorno a cada una de ellas. El siguiente molde que vamos a hacer será el de los laterales. Cortamos un rectángulo de 13 por 10 centímetros. En la esquina inferior del lado más largo vamos a subir 1.5 centímetros. En el lado contrario marcamos la misma medida. Trazamos una línea para unir ambos puntos. Desde esta esquina hacia la izquierda vamos a marcar 2.2 centímetros. La misma medida la marcamos en la línea que trazamos. Y unimos ambos puntos.
Vamos a colocar el molde de la pieza trasera sobre este, haciendo coincidir el lado inferior. Lo acomodamos de esta manera y vamos a marcar. Luego doblamos la pieza y lo cortamos. Y de esta manera tenemos listo el molde de los laterales. De esta vamos a cortar 2 en cartón, 2 en tela de forro, y para las piezas externas vamos a aumentar 1 centímetro en todo el contorno. El siguiente molde será la base. Para este vamos a trazar un rectángulo de 9 por 15.5 centímetros. De este vamos a cortar 1 en cartón, 1 en forro, y la parte exterior le vamos a aumentar 1 centímetro en todo el contorno. Y hasta aquí este video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video.